Hace tan solo una semana os traía un vídeo donde os hablaba de servidores caseros, cómo montar un servidor casero. Ha sido un vídeo que ha tenido muchísimo éxito, he tenido muchísimo feedback, tiene muchos likes, muchos comentarios. En una semana tiene cerca de 25.000 reproducciones y en ese vídeo os mostraba varios sistemas operativos de servidor para montar un servidor casero. No os mostré la configuración, pero sí que os mostré qué se puede hacer con ellos y la verdad es que, como vimos, se puede hacer básicamente de todo. ¿Qué sistemas operativos os traje? Os mostré un RAID, os traje también Trunas y muy por encima Prosmos. Me habéis preguntado si podía explicar la configuración de alguno de ellos. Vamos a ver la configuración de todos ellos y alguno más, y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a empezar por el primer sistema operativo, que es un RAID. ¿Por qué he elegido un RAID como el primer sistema operativo a explicar? Muy sencillo, porque para mí es el más parecido a un sistema operativo de escritorio, es decir, por ejemplo, a Windows, a macOS, a Ubuntu, a un sistema operativo clásico, un sistema operativo de ordenador, por las características que tiene. Eso en primer lugar, como voy a explicar ahora. Y en segundo lugar, porque como vamos a ver ahora, el sistema operativo se instala dentro de un pendrive, pinchamos el pendrive dentro de un ordenador, dentro de un servidor, se carga ese sistema operativo dentro de lo que sería la RAM y se ejecuta ahí, por lo cual, si nosotros tenemos un ordenador y lo queremos reaprovechar y queremos probarlo sin necesidad de perder, ni de configurar, ni de formatear los discos y de perder el Windows o el sistema operativo que tengamos, con este sistema lo podemos hacer. Para mí es el idóneo para empezar, sobre todo para gente que no tenga muchos conocimientos técnicos. Antes de empezar con la instalación y la configuración, quiero darle las gracias a GVGMOL por patrocinar este canal. Ya sabéis que GVGMOL es una tienda especializada en licencias de Windows y de Office. Ya sabéis que yo siempre recomiendo no piratear nada, tener todo legal, y como vamos a ver luego, se puede instalar de una manera muy rápida y muy sencilla máquinas virtuales. Seguro que muchos de vosotros os vais a meter máquinas virtuales con un Windows y os recomiendo que vaya con su licencia, porque por el precio que tiene no vale la pena jugársela. Así que venga, vamos a verlo. Aquí estamos en la web de GVGMOL y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office, y luego la compra evidentemente es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20 euros, pero tenemos un código de descuento. En las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros, es decir, un descuento del 25%. Y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro. Vamos a ajustes y nos dice que no está activado. Hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto. La metemos y le damos a siguiente. Está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto, y ahora le damos a activar. Y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. ¿Cómo funciona un RAID o por qué se llama un RAID? Muy sencillo. Esa es para mí una de las grandes ventajas que tiene. Nosotros, cuando tenemos información en un ordenador y tenemos, por ejemplo, varios discos, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros guardamos la información o en un disco o en otro. Decimos que el archivo que queramos guardar lo guardamos en el disco, por ejemplo, en Windows, en el disco C o en el disco D, lo guardamos donde queramos. ¿Cómo funciona un RAID? Básicamente como funciona un ordenador. Tenemos varios discos y la información se graba o en un disco o en otro, no en todos los discos a la vez, por lo cual podemos estar yendo y escribiendo en un disco y los otros discos están parados o desconectados o como queramos. Y otra ventaja que tiene un RAID es la manera en la que se instala y se configura. ¿Por qué? Muy sencillo. Nosotros en un ordenador, ¿qué es lo que hacemos? Instalamos el sistema operativo dentro de un disco. Cuando arranca el ordenador se va al disco, carga el sistema operativo y ya está. ¿Cómo funciona un RAID? Funciona de una manera muy diferente. ¿Cómo? El sistema operativo está dentro de un pendrive. De hecho, aquí tengo un pendrive que es en el que lo vamos a instalar. ¿Y qué es lo que hacemos? Instalamos el sistema operativo dentro del pendrive, lo pinchamos en un ordenador, en un servidor, da igual, lo pinchamos, le decimos que cuando arranque que se vaya al pendrive, exactamente igual que cuando instalamos un sistema operativo, se carga el sistema operativo en la RAM, por lo cual se ejecuta el sistema operativo siempre en RAM, hace que eso sea muy rápido. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Lo ejecutamos de manera normal, cualquier cambio de configuración se guarda en el pendrive, no tiene que estar todo el rato leyendo y escribiendo en el pendrive es básicamente para guardar la configuración y ya está. Que ya hemos terminado, apagamos el ordenador, despinchamos el pendrive, arrancamos otra vez el ordenador y se irá otra vez al disco y cargará el sistema operativo que tenga macOS, Windows, Ubuntu, el sistema operativo que tengamos. Por lo cual, para probar, para empezar, este sistema operativo está muy bien porque podemos probarlo sin necesidad de comprar un hardware dedicado, sin necesidad de tener que machacar en un ordenador el sistema operativo que tengamos, y la prueba es muy sencilla. Vamos a empezar. ¿Y cómo vamos a empezar?
Pues como es lógico, vamos a empezar configurando el pendrive con el sistema operativo. Venga, vamos allá. Vamos a ver la configuración y vais a ver que es muy sencillo. ¿Qué es lo que hacemos? En primer lugar accedemos a la página web de Unraid, aquí está, unraid.net. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Crear el pendrive donde va a estar el sistema operativo. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo también. Bueno, en primer lugar, aquí vemos que nos explica un poquito por encima qué es Unraid. Aquí tenemos para probarlo de manera gratuita, aquí para comprarlo. Y si venimos aquí a prueba gratuita, aquí nos dice que podemos descargar el instalador tanto para Windows como para Mac. Para el que no sepa inglés, aunque es un inglés muy sencillito, lo voy a abrir a través de un traductor y aquí está. Vemos que nos explica, igual que antes, que es Unraid. Nos venimos a prueba gratuita y aquí está, descargar para Windows o para Mac. ¿Qué es lo que hacemos? Lo descargamos para el sistema operativo que tengamos y aquí nos explica un poquito por encima qué es lo que es. Nos dice que tenemos que tener un USB que sea de cierta calidad, que tenga al menos 2 GB y luego que en el arranque lo que tenemos que hacer es decirle al ordenador que arranque a través del USB. Así que venga, vamos a hacerlo. Yo ya he descargado y tengo instalada la aplicación y aquí está. Vamos a seleccionar el idioma, ya os digo que es un inglés muy sencillito, pero bueno, lo vamos a poner en español. Y ahora mirad, aquí nos dice qué versión queremos descargar, porque no tenemos que descargar previamente, directamente va a descargar la versión que nosotros queramos. Nos dice la versión estable, y esto de local zip es muy interesante, lo explicaré otro día, pero básicamente explicado de una manera muy rápida es que como el sistema operativo está dentro del pendrive y ahí está toda la información, si ese pendrive lo perdiéramos o se estropease, nos quedaríamos sin el sistema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer copiar de seguridad y esa copia de seguridad sería la que meteríamos aquí. Y de esta manera lo que haríamos sería generar un nuevo USB con la última copia de seguridad que tuviéramos. En nuestro caso, como es la primera instalación, le decimos que la versión estable, que Unraid queremos la SIR 12.10 o la SIR 12.9, la última, la 10. Aquí el nombre de nuestro servidor, por defecto aparece Tower, torre. Yo le voy a poner, por ejemplo, Naseros. Y luego en el modo de red nos dice qué tipo de configuración de red. A través de DHCP, es decir, que el propio router le asigne una IP, o a través de una IP estática. A mí me gusta más a través de IP estática porque directamente aquí ya le ponemos una IP. Yo no lo voy a hacer así, lo voy a hacer a través del DHCP, más que nada por si alguno lo quiere hacer a través de DHCP, pero recomiendo hacerlo directamente a través de IP estática. Y aquí el pendrive ya directamente ha cogido el único pendrive que tengo pinchado. Si tuviéramos varios pendrive, aquí tendríamos que elegir nuestro pendrive. Ya tenemos todo seleccionado. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahora? Darle a escribir. Nos avisa que se va a borrar todo y le decimos que sí. ¿Y ahora qué es lo que hace? Está descargando ya la versión de Unraid, la última versión, y lo que va a hacer es grabar la imagen dentro del pendrive. Así que yo lo voy a pausar aquí y cuando haya terminado nos vemos. Ya ha terminado, aquí está, y le doy a cerrar. Vamos a verlo. Accedo al pendrive, aquí está, y como vemos ya está configurado. Ya tenemos el pendrive configurado y ahora vamos a proceder a la instalación. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a entrar al ordenador, a la BIOS, a decirle que arranque desde el pendrive. Y lo voy a grabar a través de una pantalla externa porque como evidentemente estoy arrancando el ordenador, no hay ningún sistema operativo que voy a ver la BIOS, lo voy a grabar con la cámara, va a ser muy poquito tiempo porque luego, como vamos a ver, me puede ir un ordenador y no me hace falta ni siquiera el ordenador una salida de monitor, porque como cualquier servidor, directamente podemos acceder desde cualquier ordenador y desde allí vamos a terminar la configuración. Evidentemente, si es tu único ordenador, también, como vamos a ver ahora, a través de la salida HDMI, tú lo conectas a tu monitor y ya está. Y puedes hacer todo el proceso desde tu propio ordenador. Arranca el ordenador, le doy a la BIOS F2 en mi caso, voy al orden de arranque y aquí está el pendrive. Lo tengo configurado para que en el orden de arranque primero vaya el pendrive. Y algo que también es importante, por lo menos en mi ordenador, es que aquí seleccione otro sistema operativo. Por defecto, evidentemente, está Windows, porque es lo que suele venir instalado, pero en este caso, como voy a instalar otro sistema operativo, tengo que marcar esta opción. Guardo la configuración, le doy otra vez a reiniciar y ahora ya carga desde el pendrive Unraid, carga el sistema operativo y nos aparecen estas opciones. La primera opción es para arrancar el sistema operativo directamente en modo terminal sin interfaz gráfica y la segunda es con interfaz gráfica. Yo suelo utilizar la primera porque accedo a través de otro ordenador, no tengo un monitor conectado al servidor. Le voy a dar a la primera opción porque os quiero enseñar una cosa. Le doy, está cargando ya el sistema operativo. Y mirad,
Esto es lo que os quería enseñar. Como podemos ver aquí, nos dice la IP. En mi caso, la 192.168.199. ¿Por qué he hecho esto? Porque necesito saber la IP para poder acceder al servidor. De hecho, ahora lo que vamos a hacer es directamente tecleamos esta IP y vais a ver cómo accedemos. Si nosotros en la opción de antes, cuando hemos preparado el USB, le hubiéramos indicado ya una dirección IP, no nos haría falta hacer esto. ¿Por qué? Porque ya sabemos la IP a la que tenemos que acceder. Ya está el sistema operativo cargado dentro de la RAM, ya está funcionando y vamos a terminar la configuración dentro de mi ordenador. Venga, vamos allá. Abrimos un navegador y ahora accedemos a esa dirección. Accedemos y ya nos sale la interfaz de Unraid. Si nosotros tuviéramos conectado un monitor y hubiéramos activado la interfaz gráfica, nos saldría exactamente esto. En primer lugar, tenemos ya un usuario que se llama root. Este root siempre va a estar presente. ¿Por qué? Porque para acceder a través de la interfaz web siempre vamos a tener que acceder a través de root. Luego vamos a ver que podemos crear distintos usuarios, pero para acceder a través de la interfaz gráfica siempre va a ser con este usuario. Ahora tenemos que escribir una contraseña. Yo escribo una contraseña, no la he puesto muy complicada para hacerlo rápido, pero vosotros tenéis que poner una contraseña que sea fuerte. Y aquí en primer lugar nos sale la pantalla con las licencias. Nos dice qué tipo de licencia queremos utilizar, una gratuita, comprar una licencia, activar una licencia que ya tuviéramos. Nosotros ahora le vamos a dar a la licencia gratuita de 30 días. En otro vídeo os explicaré cómo se compran, qué diferencias hay de una licencia a otra, pero bueno, hoy vamos a centrarnos en la parte gratuita. Le decimos que la licencia gratuita y ahora nos tenemos que registrar en Unraid. Le damos a crear una cuenta, la creamos, metemos nuestros datos, nos mandan un correo de confirmación y bueno, una vez que está registrado volvemos a acceder a la web y ya está, ya estamos registrados. Nos dice que tenemos un servidor que se llama Naseros y que tenemos 30 días gratuitos. Le damos a confirmar y ya está. Volvemos otra vez a la configuración y vuelve a decirnos que tenemos 30 días. Y vamos a empezar ya con la configuración. En primer lugar, nos venimos al dashboard. Y aquí en el dashboard es donde vamos a ver todo. Vamos a ver los procesadores, vamos a ver la carga de la RAM, aquí vamos a ver los usuarios, vamos a ver los discos, vamos a ver todo, las temperaturas. Aquí vamos a tener en un solo vistazo todo lo que serían los parámetros propios del servidor. Para apagarlo, si quisiéramos apagarlo, apagaríamos desde aquí. No lo voy a apagar ahora. Y vamos a empezar en primer lugar por ajustes. Vamos a hacer unos pequeñitos ajustes, no muchos, solo unos poquitos. Siempre que configuramos un servidor hay que configurar la hora, es algo importantísimo, por lo cual ponemos la hora, en este caso, en mi caso de Madrid, así, sin más. Y le damos a aplicar. Así tendremos el servidor ya en hora, porque como habéis visto antes no lo teníamos en hora. ¿Qué hacemos ahora? Volvemos a Settings. Esto de aquí de momento no lo vamos a ver y nos venimos a la red. En la red yo ya lo he cambiado a IP estática porque un servidor siempre tiene que tener una IP estática, es decir, siempre tiene que tener una IP fija para poderlo localizar. Yo, como habéis visto, ya lo he cambiado, pero si nosotros tenemos el DHCP configurado, aquí lo ideal es colocarle como estático, no como automático. De todos modos, como ya he recomendado antes en la configuración del pendrive, directamente lo podemos configurar. Y aquí tendríamos toda la configuración de red. Si lo tenemos como DHCP lo cambiamos y si no, no haría falta. Y ahora vamos a configurar los discos, el almacenamiento. ¿Cómo lo vamos a configurar? Evidentemente va a depender cada uno del tipo de discos que tenga, pero básicamente vamos a seguir el mismo tipo de configuración que se hace en un ordenador. ¿Cómo se configura un ordenador? Un ordenador, ¿qué es lo que se hace? Si tiene varios tipos de discos rápidos y lentos, por ejemplo en su día cuando teníamos los SSD de 2,5 y los mecánicos, hoy en día si tenemos M2 y almacenamiento SATA de 2,5, SSD de 2,5, ¿qué es lo que hacemos? Dentro del almacenamiento más rápido, ¿qué es lo que hacemos? Metemos ahí el sistema operativo para que cargue rápido, para que vaya rápido. Metemos ahí también las aplicaciones para lo mismo, para que carguen rápido. Si tenemos algún juego que nos interesa, que también queremos que cargue rápido, lo cargamos ahí. Y luego en el almacenamiento que es más lento, por ejemplo en su día en los discos mecánicos o por ejemplo en el almacenamiento SSD de 2,5, ¿qué es lo que hacemos? Allí metemos lo que ya no nos corre tanta prisa de que sea tan rápido. ¿Por qué? Porque allí lo que buscamos es capacidad. Allí metemos las películas, allí metemos, por ejemplo, no sé, los documentos, metemos ese tipo de cosas que ocupan muchísimo más espacio y que no es tan crítico que sea muy rápido. ¿Cómo vamos a configurar un RAID? Vamos a configurarlo de la misma manera. Tenemos tres tipos de almacenamiento. En primer lugar, tenemos un almacenamiento que ellos llaman caché, que realmente no es caché, sería el sistema, sería el almacenamiento más rápido.
¿Qué vamos a hacer en este almacenamiento? Vamos a meter el sistema. Digo sistema, no sistema operativo, porque el sistema operativo, recordad que está dentro de la RAM. Lo que es el sistema operativo como tal no estaría dentro de ningún disco, estaría en la RAM. Pero sí que tenemos las aplicaciones, los Docker, las máquinas virtuales, cosas que necesitamos que tengan muchísima rapidez, porque cuanto más rápido sea el disco o el almacenamiento donde tengamos la máquina virtual, más rápido se va a ejecutar y más rápido se va a abrir. Después tenemos otro tipo de almacenamiento que será el tipo de almacenamiento ya para almacenar muchas cosas, que serán los discos más lentos, que ahí es donde meteremos las ISO de los sistemas operativos, las películas, los documentos, todo que ya no necesite tantísima velocidad, pero sí que necesitamos mucha capacidad. Y luego, por último, ¿qué es lo que tenemos? Los discos de paridad o el almacenamiento de paridad. ¿Qué es esto? Como he mencionado antes, es un tipo de almacenamiento, un tipo de disco que lo que hace es simular una especie de RAID. Lo que hace es que en el caso de que nos falle alguno de los discos que tenemos bien en el almacenamiento o bien dentro de los almacenamientos rápidos, ¿qué es lo que hace? Poder reconstruir esos datos. En un RAID, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tenemos un RAID clásico, se escriben todos los datos de paridad a la vez. Lo que se hace es se escribe todo a la vez. Por eso están siempre todos los discos leyendo y escribiendo. Aquí no. Aquí en estos discos de paridad, ¿qué es lo que hacemos? Configurarlo para que ese, vamos a llamarlo backup, no es un backup, pero bueno, esa especie de backup, esa especie de RAID, esa paridad, que es como realmente hay que llamarlo, pues bueno, que se haga por las noches, que se haga cada cierto tiempo, y eso nos garantiza una seguridad de que si nos falla un disco no vamos a perder datos, y bueno, tampoco es un RAID clásico. Y ahora nos vamos a lo más importante, que serían los discos. Aquí tenemos para asignar todos los discos y tenemos varias maneras de asignarlo. Bueno, esto lo voy a poner más cortito. Aquí vemos que en este array de discos de aquí nos deja hasta 24 discos. Como yo no tengo tantos discos, lo voy a poner en 8, más que nada para que se vea más cortito, para ver más información dentro de la pantalla. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Aquí yo tengo todos estos discos. ¿Y qué discos he elegido? He elegido estos discos porque así tengo un poquito de cada. Mirad, he elegido estos dos discos que son de 4 teras, que son mecánicos, son de Western Digital. Después estos dos Kingston, que como podéis ver son NVMe, que están puestos dentro de la placa. Y después aquí tengo dos SSDs, por lo cual tengo un poquito de cada. Tengo SSD de 2,5, NVMe y mecánico. Y este sería el pendrive que he configurado, donde estaría la memoria flash, donde estaría el sistema operativo. Y ahora vamos a proceder a la configuración. Mirad, aquí tenemos lo que llaman array device, es decir, básicamente aquí estarían los datos o los discos con los datos. Vamos a ver que luego exactamente no es así, pero bueno, aquí tendríamos los datos y después esto que pone aquí pool device, esto sería la caché, pero no una caché como en un ordenador. Serían los discos más rápidos donde principalmente tendríamos el sistema. Vamos a verlo. Le digo añadir pool, me dice qué nombre, ya por defecto pone caché, yo lo voy a dejar como caché, aunque realmente, como vamos a ver luego, no es una caché como tal. Le voy a poner dos discos. ¿Por qué? Porque quiero que estén en un RAID para que si falla uno esté el otro y aparte para doblar la velocidad. Le digo añadir. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a la configuración? Cuando nosotros nos venimos aquí a un disco, vemos que pone sin asignar, yo le doy al desplegable y puedo asignar cualquiera de los discos que tengo aquí. Entonces vamos a empezar por la caché. ¿Y qué es la caché? La caché son los discos más rápidos. ¿Cómo la asigno? Pues muy sencillo. En este caso, ¿qué voy a utilizar? Los NVMEs. Pongo un NVMe y luego pongo el otro NVMe. Vale, ya los tendría. Ahora, ¿qué es lo que hago? Ahora añado los discos para los datos. Aquí podría asignar tanto los mecánicos como los SSDs, pero mirad, voy a poner aquí, por ejemplo, un SSD y aquí otro SSD. Vale, correcto. Y ahora aquí en este disco, por ejemplo, voy a poner un mecánico. Así. Pero ¿qué ocurre? Que ahora si yo empiezo a meter datos aquí y me falla algún disco, ¿qué es lo que ocurre? Que pierdo todos los datos del disco. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en un RAID no es un sistema RAID, de ahí viene el nombre. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Configurar un disco o varios discos de paridad, de tal manera que si algún dato falla, si algún disco falla, que tenga una cierta manera de recuperar la información. ¿Y dónde está eso? Aquí, paridad 1, paridad 2. ¿Qué es lo que hago? Asigno el disco de 4 teras. Ya lo tendría todo configurado, le daría a Start y ya está. Pero antes de nada os quiero enseñar una cosa. Mirad, si yo me vengo aquí a Settings, a Discos,
Yo aquí puedo configurar los discos, puedo hacer lo que sería la configuración estándar o la configuración por defecto de los discos. Evidentemente, luego cada disco lo podemos cambiar. En primer lugar, aquí estaría Auto Start. ¿Qué es esto de Auto Start? Cuando nosotros arrancamos un RAID, los discos aquí por defecto están parados, no arrancan, es decir, nosotros arrancamos el sistema operativo, pero ¿qué ocurre? Que luego, como veremos, aquí instalaremos máquinas virtuales, Docker, instalaremos cosas y no van a funcionar. ¿Por qué? Porque los discos estarán parados, hay que inicializarlos, hay que darle aquí a Start. Para no darle todas las veces a Start, ¿qué es lo que hacemos? Aquí le decimos que cuando arranque el sistema, que arranque los discos, por lo cual yo lo pongo en Yes. Y aquí llegamos a un punto muy importante, que es elegir el sistema de archivos. El sistema de archivos dentro de cada sistema operativo es muy importante porque define muchas propiedades de ese sistema operativo. Por ejemplo, en el sistema operativo de Windows tenemos NTFS como sistema principal de sistema de archivos. En el de macOS tenemos APFS. Ya sabéis que tenemos muchos sistemas de archivos y estos son los sistemas que tenemos aquí en Unraid, son más típicos de, en este caso, de Linux. ¿Cómo funciona o qué tipos de sistema de archivos tenemos? Tenemos tres. Uno que sería XFS, otro que sería ZFS y otro que sería BTRFS. Es una sopa de letras un poquito rara, pero bueno, básicamente ¿en qué consisten? Básicamente XFS es el sistema por defecto que tiene un RAID. BTRFS ya lo conocemos, que es mejor que el sistema típico de Linux, que es extendida a 4. ¿Por qué? Porque tiene los snapshots, tiene mejor redundancia en el caso de que tengamos un RAID. Aquí no tenemos RAID, pero la integridad de los datos es muchísimo mejor, es un sistema muchísimo más avanzado. Lo conocemos porque es el que utiliza Synology, es el que utiliza Asustor. Y bueno, se llama BTRFS y es un sistema de archivos que está bastante bien. Y luego finalmente tenemos ZFS. Para mí ZFS es el mejor, es para mí el mejor sistema de archivos que tiene, pero tiene dos inconvenientes. En primer lugar, es un sistema de archivos que demanda más recursos, de hecho necesitamos tener más RAM y más procesador porque precisamente por el tipo de sistema que tiene hace muchas comprobaciones, es muy seguro, es muy robusto, por eso me gusta tanto, pero evidentemente eso hace que consuma más. Eso teóricamente en un servidor como el mío o en un ordenador con una potencia ya sobrada, con una RAM, que hoy en día la RAM es muy barata, no es ningún problema. Aunque consuma más recursos, vamos sobrados, no es como hace años. ¿Cuál es el mayor problema? Que necesita memoria ECC. No es obligatorio, funciona sin memoria ECC, pero a la larga podemos tener problemas si no tenemos una memoria ECC. La memoria ECC es la que utilizan los servidores. Todos servidores o servidores ya de ciertas prestaciones utilizan memoria ECC y ese es el gran inconveniente que tiene. Sí que tiene ZFS, pero bueno, yo en este caso, en el caso de que no tengamos una memoria ECC, lo descartaría. Y después algo que también es muy importante es esto de aquí, el sistema de archivos por defecto. Por defecto el sistema está en XFS, aquí tenemos ZFS y BTRFS. Y luego, por supuesto, estos los tenemos también encriptados. Por defecto nos da XFS. Vosotros si queréis podéis poner también BTRFS. BTRFS también es un muy buen sistema de archivos. Luego por último estaría ZFS. ZFS consume más recursos. Yo en este equipo no tendría problemas porque, como vemos aquí, tengo muchos procesadores, tengo bastante RAM, tanto los procesadores como la RAM es muy rápida. Pero ¿qué problema tengo? Que la RAM no es una RAM ECC. Por eso yo aquí no voy a poner ZFS. O en vuestro caso elegiría BTRFS o XFS. Seguramente para mí me lo pondría en BTRFS. Pero bueno, ya lo dejo a vuestra elección. Y si tenéis un ordenador con memoria ECC, en ese caso sí, ya pondría ZFS. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en BTRFS. Y luego aquí tendríamos el resto de las cosas. Por ejemplo, una cosa que también es importante sería esta de aquí. Spin down es los discos, cada cuánto tiempo quieres que el disco pare. Entonces, eso tiene más sentido para los discos mecánicos. Podemos indicarle que el disco cuando tenga 45 minutos de inactividad que lo desactive, que por decirlo de alguna manera aparque la aguja y deje de girar, o al cabo de 1 hora, de 2 horas, o hay gente que prefiere nunca. Yo lo voy a dejar en 1 hora. Generalmente lo tengo en nunca, pero bueno, voy a dejarlo en 1 hora. Y luego aquí tendríamos el rango de temperaturas y el rango de ocupación. Es decir, cuando un disco está lleno al 70% que nos avise, que nos lance un aviso ya crítico al 90%, y aquí tendríamos el rango de temperaturas. Yo lo dejo así por defecto. Si alguno de vosotros por algún motivo quiere cambiar estos parámetros, que los cambie. Pero básicamente lo más importante es esto de aquí. El sistema de archivos. Poner el sistema de archivos que queramos. Y le damos a aplicar. Vale, ya está hecho.
y nos volvemos a los discos. Nos volvemos a main, aquí tenemos los discos. Evidentemente lo que acabamos de configurar antes son los sistemas por defecto, pero para cada disco podríamos cambiarlo. Por ejemplo, este disco mecánico de aquí, yo me puedo venir a él. Aquí tengo el spin down, por defecto que lo he marcado en 1 hora, pero si quisiera este disco, por el motivo que sea, decirle que nunca o cambiarle aquí algún parámetro, se lo cambiaría. El sistema de archivos lo mismo, por defecto he dicho que es BTRFS, pero si yo por algún motivo quisiera que este disco tuviera otro sistema diferente, desde aquí lo podría cambiar. Como vemos, desde aquí podríamos cambiar las temperaturas, el aviso de ocupación, podríamos cambiar los parámetros que quisiéramos disco por disco. Ya lo tendríamos todo configurado y ahora ¿qué es lo que haríamos? Le daríamos a Start. Nos dice que va a proceder a escribir y que evidentemente va a sobreescribir todos los discos y que va a borrar todo el contenido de los discos. Ya está, aquí están ya los discos, ya vemos que hay lecturas, escrituras, el disco de paridad, pero ¿qué ocurre? Que aquí nos dice que hay discos que no pueden montar. ¿Por qué? Porque no están formateados, aquí está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Formatearlos. ¿Cómo los formateamos? Pues aquí, marcando esta casilla. Le decimos que queremos formatearlos, evidentemente nos dice que se van a destruir todos los datos, le decimos que sí y le damos a formatear. Y ya comienza el formateo. Y ya está. Ya ha terminado. De momento lo dejamos aquí, de hecho este vídeo se ha alargado mucho, ha sido una configuración inicial, ha sido los primeros pasos y aún nos quedan cosas por ver. ¿Qué nos queda por ver? La creación de usuarios es muy importante, tenemos el acceso root, pero necesitamos tener más usuarios, luego explicaré en el próximo vídeo por qué y para qué valen los usuarios y evidentemente ¿qué nos queda? Pues la parte más importante o la parte teóricamente que es la utilidad que tiene este sistema operativo, que es el poder instalar, en este caso, poder instalar aplicaciones, poder instalar máquinas virtuales, poder instalar contenedores, es decir, darle funcionalidad también a este sistema operativo, porque el sistema operativo como tal, básicamente con lo que tenemos configurado ahora, sería un servidor de archivos. Nos queda por ver la creación y gestión de carpetas compartidas, en este caso las carpetas compartidas al estilo clásico de un NAS se llaman de otra manera, pero bueno, no dejan de ser directorios raíz o carpetas compartidas, decirlo como queréis. Así que os emplazo para el próximo vídeo, quiero publicarlo muy rápido, de hecho ya tengo casi todo grabado, básicamente para que una vez que iniciéis la configuración no os quedéis a mitad, pero bueno, de momento lo dejamos aquí y en el próximo vídeo continuaremos.